Estados Unidos se alegra de avanzar en su ambicioso plan de integración económica que incluye a 12 países de la cuenca del Pacífico y que suman el 40% del Producto Interno Bruto mundial. Estamos hablando del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, del cual forman parte también México, Perú y Chile. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y Rompevientos, el mejor canal de televisión por internet en México. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Ernesto Ledema, director de Rompevientos. Gonzalo, bienvenido otra vez a México. Vamos, si te parece bien, a iniciar con las presentaciones. Tenemos 4 invitados. Voy a iniciar hacia mi izquierda con Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Ernesto. Se encuentra también a mi izquierda Alicia Puyana Mutis, doctora en Economía por la Universidad de Oxford, profesora e investigadora de Flaxo México. Bienvenida, doctora. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Sí. Se encuentra a mi derecha Ana Esther Ceseña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM. Ana Esther, bienvenida. Encantada. Y se encuentra la doctora Virginia Valvidia Caballero, maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias también de mi parte. Y el proyecto de Estados Unidos es entendido como una iniciativa para conservar su hegemonía en la zona del Pacífico, considerada una de las más importantes del mundo de cara al siglo XXI. Pero además el proyecto excluye a China. ¿Qué significa este acuerdo, Virginia, para la economía mundial? Bueno, este acuerdo, desde la perspectiva de China y desde la perspectiva de Rusia, que no están incluidos en el TPP, pues más bien sería como un instrumento para la geopolítica estadounidense y también para el objetivo de libre comercio y ampliar esos grandes mercados que ya tiene Estados Unidos, pero ¿por qué no ampliarlo en la cuenca del Pacífico? Entonces, desde la perspectiva tanto de Rusia y China, que no están participando en el TPP, pues representa un instrumento más para el cumplimiento de los objetivos de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito del libre comercio, ¿no? En lo que toca, Héctor, a México, llevamos 21 años de que se cumplieron del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. ¿Qué relación tiene el TLC, el TLCAN, con el TPP? ¿Están vinculados de alguna manera? Pues yo creo que están vinculados de muchas formas, y el TLC es al mismo tiempo el antecedente del TPP y a la vez el TPP es la ampliación del TLC. Podríamos decir que es un TLC Plus, porque ahora el TPP agrega más renglones, más rubros de los que tenía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y digo, si alguien sabe en el mundo de lo que significan estos tratados, somos los mexicanos, porque efectivamente llevamos más de 20 años. Y lo preocupante es que nos están repitiendo las mismas promesas que nos hicieron cuando negociaban el Tratado de Libre Comercio. Nos prometieron y además han sido los años de menor crecimiento del país, de la economía, y nos prometieron mejores empleos y hoy tenemos peores empleos, nos prometieron mejores salarios, hoy tenemos peores salarios. Nos prometieron muchas cosas y el campo es el mejor testigo, porque hay un desastre social en el campo. Y la migración que va a Estados Unidos por cientos de miles es consecuencia también de ese Tratado de Libre Comercio. Ahora, si pensamos que el TPP es el TLC Plus, que además a los rubros que tenía el TLC le agrega una profundización en materia de propiedad intelectual, de arbitraje de las inversiones en el tratado, es decir, en contra de los estados nacionales, etcétera. Bueno, entonces podemos ver los peligros que representa ese TPP para países como México, o desde luego para Chile y Perú, que yo creo que Chile y Perú, que además ya tienen su propia experiencia, deberían verse en el espejo de México, porque si hay un desastre económico y social en este país, tiene mucho que ver con ese libre comercio. Ana Esther, este panorama tan triste para México, en opinión de Héctor,
es un panorama que se puede establecer también en Perú y en Chile. Es un proyecto tan negativo para esos países. ¿Deberían ponerle más atención o existe alguna posibilidad de que las cosas caminen en otra dirección? Bueno, yo creo que es un proyecto que afecta en general a la región, y una de las cosas en las que afecta mucho es que el TTP está proponiendo una apertura total, quitar restricciones. Se insiste casi en todas las cláusulas en quitar restricciones y solamente ponerlas en casos muy específicos. Mientras no se pongan, todo es libertad. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, significa libertad en el caso de la producción agrícola o del tránsito de productos agrícolas, y eso es algo muy grave porque se trata de países, Perú y México, que son megadiversos y países donde van a entrar masivamente con el TTP los transgénicos. De manera que el impacto va a ser muy fuerte, quizá más fuerte en Perú, porque tiene una situación de megadiversidad mucho más fuerte que la de México, y que además les va a afectar a ambos, a los tres países, en el sentido de que las inversiones que se hagan van a ser inversiones sin restricción, pero que además, en caso de controversia, van a ser tratadas por tribunales externos y además de expertos. Y un tribunal de expertos es un tribunal sin compromiso, sin responsabilidad política. Entonces, por supuesto, ningún tipo de responsabilidad política con la marcha de estos países, con, digamos, los intereses de la nación como tal, sino, bueno, quedarán, es como el TTP lo que está haciendo es incorporar el CIADI del Banco Mundial, ¿no? Incorporarlo, tenerlo dentro como uno de sus mecanismos de funcionamiento general. Entonces, la afección sí va a ser general y va a ser, me parece, bastante severa. Sí, Alicia, no sé si los países de América Latina, como en este caso los del TPP, Perú, Chile, México, están en condiciones de entrar, de competir otra vez en un tratado, en este caso el TPP. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves para estos países? Yo quisiera puntualizar algunas cosas estando de acuerdo con todos los que me han precedido, ¿verdad? No tenemos todavía ninguna indicación exacta de cuáles han sido los compromisos. Lo cierto es que, digamos, como decía Virginia, y quisiera yo vincular también con el acuerdo que negocia Estados Unidos con la Unión Europea, que es un intento de plasmar algo así como la alianza de la Organización del Norte Atlántico, pero en economía, ¿no? Que era una alianza militar de la Guerra Fría y ahora viene una alianza económica, quizá también con los elementos de la Guerra Fría, como decía Virginia, para sacar a China y Rusia de... Más que sacarla, es crear, y eso está muy dicho tanto por el presidente Obama como por muchos otros, crear ya las nuevas reglas de la organización económica internacional para reemplazar totalmente Bretton Woods. Y antes de que países como China, Rusia, Brasil, Sudáfrica puedan tener la fuerza de dictar las leyes o las normas. En términos comerciales es muy poco, ¿verdad? Porque ya todos los 11 países signatarios del acuerdo tienen unos aranceles sumamente bajos, que van entre el 6 y el 3 o 2%. Entonces, las ganancias comerciales son menores, mayores son esas ganancias geopolíticas. Una alianza del Atlántico y el Pacífico no solo sería una alianza a nivel comercial, a nivel económico, sino que también a nivel seguramente militar y político. Y por lo tanto, todavía no sabemos cuáles podrían ser las consecuencias para la comunidad internacional en general. No sé qué opina hoy Héctor al respecto. Sí, yo creo que en realidad lo que estamos presenciando panorama, es el amarre de lo que es la estrategia en la globalización por parte de Estados Unidos. Para hacerlo ilustrativo, hace
precisamente se van a cumplir 10 años de que el proyecto para América de Estados Unidos, el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, fue derrotado en Mar del Plata, Argentina, y Estados Unidos quería un proyecto continental bajo su hegemonía. Como no fue posible, se dedicó a hacer tratados bilaterales. Digamos, esto está ocurriendo en el mundo porque hay cosas que no han podido meter bajo una sola sombrilla y están incluso socavando lo que es el multilateralismo, de tal manera que están construyendo acuerdos con determinados bloques de países para avanzar en sus planes de hegemonizar en esta llamada globalización. Por eso es que van corriendo paralelamente el acuerdo del Atlántico y el acuerdo del Pacífico, con diferentes blancos también, porque en el Pacífico está China, en América están los países que habían escapado a la hegemonía norteamericana. Es decir, que cuando se derrota el ALCA, surgen al mismo tiempo, de manera más bien sí, simultánea, una serie de gobiernos alejados de la hegemonía norteamericana que ahora están queriendo socavar. Sí. Alicia, ¿querías acotar algo? Sí, yo quisiera añadir algo a lo que se ha dicho ahora. Digamos, ante la frustración por lo que se denomina la dictadura de las mayorías en la Organización Mundial del Comercio, entonces quieren sacar las relaciones o las decisiones importantes de esa mayoría e irlas pactando bilateral o multilateralmente. Lo cierto es que economistas muy librecambistas, como Bhagwati, por ejemplo, han condenado muchísimo estos ejercicios desde el Telecam, inclusive, ¿no? Porque minan la posibilidad de hacer las negociaciones multilaterales eficientes. Entonces consideran que la Organización Mundial del Comercio, por la dictadura de las mayorías, es inoperante. Es muy difícil la negociación entre 100 países. Ana Esther, tú has trabajado mucho ese tema desde el punto de vista económico, político y militar. ¿Tiene alguna implicación el TPP para los países signantes? Sí, claro. Incluso es notorio como desde el punto de vista militar se han reforzado la presencia y los controles de Estados Unidos en toda la franja americana donde se está firmando el TTP. Agregando a Colombia, porque ahí también Colombia es un punto fuerte en términos militares y que ahora no está firmando, pero que de algún modo permite establecer un corredor militarizado en América que es muy importante. Esto en realidad está ocurriendo hacia el Pacífico con estos países, pero también está ocurriendo hacia el Atlántico, porque la manera como se ha ido reforzando la presencia, digamos, del Pentágono en la OTAN, en Europa, en los últimos meses, ¿no? Los últimos 2 años, es impresionante y tiene que ver también con el establecimiento de esos contrapesos y de esas fronteras geopolíticas de las que se estaba hablando. O sea, fronteras geopolíticas que por los dos lados del mundo tienden a detener el derrame de Rusia y de China hacia el resto del mundo. Cosa que es bien compleja porque si bien pensando en términos de estados contendientes podemos decir, bueno, hay un enfrentamiento entre estos y Estados Unidos o algunos países europeos o la Unión Europea en su conjunto, también desde el punto de vista económico tienen una imbricación, ¿no? Tan fuerte que es muy difícil decir que China está jugando su propio juego sin estar aliado, asociado de algún modo con el propio juego de Estados Unidos, ¿no? Esta entrada masiva de capitales chinos también en África y también en América hacia los negocios extractivistas, pues de algún modo yo no podría explicarlos desde el punto de vista económico solamente por el interés o la necesidad que tiene China de estos recursos, sino por la necesidad que tiene el mercado mundial en su conjunto, con Estados Unidos a la cabeza, de la extracción de estos recursos. Entonces, camina junto, o sea, ya desde hace mucho tiempo van caminando siempre juntos estos dos mecanismos, el económico y el militar, y me parece que el grado de expropiación al que tiende
la instauración de tratados como el TTP implica que la militarización va a tener que ser mayor, quizá más variada en sus mecanismos, pero que el control de las poblaciones, de los pueblos afectados, va a requerir una presencia mucho mayor. Es interesante ver cómo en Europa, ante el debate que allí se realiza, hay una participación cada vez más activa de la población. Ya hay una discusión bastante intensa. Sin embargo, en América Latina no vemos lo mismo. O sea, en América Latina se discute poco en relación con el TPP, por ejemplo. ¿Qué papel debería asumir la comunidad civil en relación con este tipo de proyectos? ¿Y qué puede hacer? ¿O cuáles son las limitaciones que impiden un mayor debate? Bueno, lo que impiden es que realmente la comunidad civil no está integrada dentro del TPP. O sea, el TPP responde a intereses de las empresas multinacionales. Y a mí me gustaría un poco rescatar los comentarios que aquí se vertieron en esta mesa. Es que el TPP sirve como plataforma para los mecanismos multilaterales de comercio, como para el APEC, que si se logra el Tratado de Libre Comercio en el APEC, pues va a ampliar muchísimo más la extensión de ese libre comercio, no solo en la cuenca del Pacífico y con los países que se encuentran excluidos, como el caso, por ejemplo, de Rusia y de China. Y más adelante también como una plataforma para lo que no se ha logrado dentro de la OMC, que es la liberalización de los productos agrícolas, que en el TPP ya estamos observando eso, ¿no? Sí estamos observando una liberalización de los productos agrícolas, incluso en los países que protegen mucho su sector agrícola, como el caso de Estados Unidos y de Japón. Pero el caso de como sociedad civil, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues realmente no se puede hacer mucho. Pero lo que sí se puede hacer es informarse sobre qué es lo que va a traer como consecuencias todos estos mecanismos multilaterales del comercio. Sí ha habido obviamente protestas por parte de la sociedad civil, tanto en América Latina como en Asia en relación al TPP, incluso en las grandes potencias que se encuentran presentes en el TPP, como Estados Unidos o como Japón. Ha habido protestas también de la sociedad civil. Pero realmente hay que entenderlo que es un mecanismo para el cumplimiento de los objetivos de las multinacionales, de las grandes multinacionales, principalmente las de Estados Unidos y las de Japón. Claro, entre las dificultades de la negociación, por ejemplo, sí, cuando Japón decidió aceptar y entrar que fue relativamente reciente, la condición fue que se pactara bilateralmente, primero entre Japón y Estados Unidos y luego bilateralmente todos los otros países con Japón. Entonces tenemos unas negociaciones que no solo son secretas, sino que son un poco barrocas, si ustedes quieren, porque es bastante complejo. Y en cuanto a la participación de la sociedad civil, bueno, en general, la sociedad civil no se la involucra prácticamente en las cuestiones de negociaciones internacionales, ¿no? Salvo el cuarto famoso de al lado, que está en que están representados representantes de los grandes intereses, ¿verdad? En Colombia se hizo una gran movilización sobre el acuerdo Colombia-Estados Unidos, similar al Telecam, y hubo consulta popular, hubo cerca de 5 millones de participantes y firmas, con un 90% en contra, especialmente el sector agrícola, y se ignoró totalmente, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas de estas negociaciones. Pero en mi lectura de muchísimos estudios de simulación económica sobre cuál puede ser el beneficio en términos económicos del TTP y también de la Alianza de Inversiones y Comercial del North Atlantic. Por ejemplo, se calcula que de aquí al 2030 Estados Unidos tendría una utilidad del 0.5% del PIB. Y China, si no entra, una pérdida de cerca del 1% del PIB en el 2030. Es decir, son beneficios muy pequeños que realmente como que la gente o los gobiernos, China por ejemplo,
no considera importantes o grandes o decisivos en términos de crecimiento económico como para lanzarse en contra. No he encontrado ningún estudio de simulación econométrica y todo eso sobre México. Concretamente aquí no se ha hecho, ni siquiera los asesores del gobierno en las negociaciones, economistas muy conocidos, por cierto, en la negociación del Telecam, no encuentro. Pero los estudios que he leído, tanto de Estados Unidos, por ejemplo, del representante comercial de Estados Unidos o de institutos de investigación, México perdería. Ya. Héctor, se habla de patentes, que hay el copyright, derechos de autor. ¿Quién se beneficia ahí? ¿Qué hay detrás de esto? Pues, ¿no? ¿Qué impactos puede tener? ¿Cómo se traducen en una realidad cotidiana en países como México, Chile, Perú, etcétera? De esos Bueno, contrapesos esto y de la de propiedad esas intelectual fronteras está geopolíticas presente de las que se estaba prácticamente hablando. todos los tratados. O sea, fronteras de libre comercio, pero ahora lo han ampliado, digamos, hasta donde conocemos, en efecto, en el TPP, porque ciertamente, como está en secreto, conocemos filtraciones, conocemos resúmenes ejecutivos, conocemos declaraciones, pero no conocemos el texto completo. Ni el Congreso ni nadie lo conoce el texto completo, salvo algunos empresarios y algunos funcionarios que han estado allí en los cuartos de negociación. Por lo tanto, hasta donde sabemos lo que está pasando es que están profundizando varios conceptos que ya venían en todos los tratados de libre comercio sobre propiedad intelectual y que básicamente significan, una vez más, conceder a las grandes corporaciones transnacionales la propiedad sobre un conjunto de conocimientos, de recursos naturales, etc. Las grandes beneficiarias, las compañías farmacéuticas, por ejemplo, que no solamente van a ver crecer su monopolio, no solamente van a poder poner los precios en el mercado, no solamente van a desplazar a los genéricos y cuestiones por el estilo, sino que además se apropian de los conocimientos de los pueblos originarios, por ejemplo, en muchos países, los patentan y son suyos. Entonces, estas reglas de propiedad intelectual lo que hacen es transferir aún más el poder a las grandes corporaciones transnacionales y poner en clara desventaja a cualquier productor nacional frente a esas grandes corporaciones del alimento, farmacéuticas, etcétera, encarecer la salud, encarecer las medicinas, quitarnos la soberanía alimentaria, en fin, tiene grandes consecuencias esto llamado propiedad intelectual y ahora en los nuevos campos donde cada vez más gente interviene, que es la informática, que es el internet y todo eso, también se va a ver afectado por estas nuevas reglas más rígidas en favor de las corporaciones, con penalizaciones altas a quien transgreda esto, a estados y personas. Eso es lo que significa la propiedad intelectual, pero yo no sé si no quisiera dejar de mencionar una cuestión sobre la sociedad civil, que era lo que estaban comentando hace un momento, porque yo creo que la falta de conocimiento y poca participación de la sociedad civil en algunos países puede cambiar. Claro, como se ha negociado en secreto, los gobiernos se han sofisticado para hacer más en secreto sus negociaciones. Hicieron en secreto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Negociaban en secreto el ALCA. Todo lo han hecho en secreto, pero se han sofisticado porque cada vez lo hacen más escondidas, porque de pronto la sociedad irrumpe. Pero puede volver a... Pero existen muchas cosas, puede volver a irrumpir. Es decir, en el caso del TLC y del ALCA, finalmente, después de que movimientos desde Canadá hasta Argentina se unieron y en la información, en la difusión, en las iniciativas, pues ese proyecto tan secreto, sin participación y conocimiento de la sociedad civil, fue derrotado y cambió totalmente. Hoy el TPP puede ser porque además el plazo todavía está abierto, no está aprobado. Y se acabó la negociación. Eso es y además ahora una situación en la cual los parlamentos de los países tendrán que empezar a debatir este asunto. Entonces, el secretismo seguramente no podrá permanecer eterno. O sea que ahí existe una posibilidad real para una participación de la ciudadanía para tener más antecedentes. Pero, ¿cuáles son las condiciones que llevan a que los latinoamericanos, por ejemplo, no sean más exigentes? Es que hay una cierta estructura que está desde hace muchos años tratando de mantener a la gente aislada de las grandes discusiones. Y hasta qué punto se podrá romper esa estructura que existe y que lleva a la gente a aceptar las cosas como si fueran una bendición del cielo incluso.
A diferencia de Europa, ¿no? América Latina hace política de otra manera, funcionamos distinto, las arenas no son las mismas. Y lo que para ustedes es tan importante en la lucha parlamentaria, para nosotros en América Latina no siempre lo es, ¿no? En muchos lugares, incluso los congresos, la verdad que son bastante cuestionados. Y tienen una cierta ilegitimidad o unos ciertos vicios que hacen que la población no se manifieste a través de ellos, no los sienta representativos de lo que el propio pueblo está pensando y que busque espacios alternativos para manifestarse. En todo lo que Héctor ya ha mencionado, no eran propiamente los parlamentos los que estaban interviniendo, sino que fue la gente organizándose ahí donde ella sabe y como ella sabe. Y claro, eso aparece de repente en la escena pública internacional y se dice, son revueltas espontáneas. No son revueltas espontáneas, es nuestro modo de hacer política, ¿no? Son nuestros propios espacios y ahí creo que sí hay un gran descontento y sí la gente se está organizando y hay muchas organizaciones que han estado trabajando, estudiando lo poco que se sabe del TTP y de todos los otros tratados. Estamos permanentemente siguiéndole la pista, por ejemplo, a los acuerdos militares, a los operativos incluso conjuntos que se hacen. Todas esas cosas las estamos trabajando como sociedad civil, porque tenemos sí, pero otros modos. Todavía yo diría mínimo en relación con lo que habría que hacer. Claro. Pero además, sobre todo, teniendo en cuenta que fuera de las cuestiones financieras, de las cuestiones que interesan a los grandes consorcios, este tipo de tratados tienen que interesar cada vez más a toda la gente, porque los aspectos laborales, por ejemplo, los aspectos energéticos y todas aquellas cuestiones que, por ejemplo, nos permiten ahora actuar con cierta libertad en el campo del Internet, en las redes sociales, todo eso se puede ir al diablo. Yo creo que sí, pero siguiendo lo que tú comentabas realmente, y me preguntaba yo, la calidad de la democracia en nuestros países, que a eso apuntabas tú, ¿verdad? Uh-huh. En la discusión del presupuesto, de los criterios generales de economía política, se ratificó el dictamen de la Comisión del Congreso del presupuesto de ingresos. No hubo discusión, se redujo nuevamente el impuesto a los refrescos, considerado como positivo, ¿verdad? Porque redujo el consumo de refrescos, uno de los elementos de la obesidad, uno de los elementos ya probado de la diabetes que está creciendo en México. Salió paradójicamente un artículo en el New York Times diciendo que Estados Unidos debería adoptar ese mismo impuesto a los refrescos porque en México tuvo efecto de reducir el consumo. Y se lo redujo y no hubo, es decir, inclusive de las decisiones sobre la política laboral, la reforma laboral y todo eso, si fue objeto de discusión de la sociedad civil, eso no se recoge plenamente ya en la toma de decisiones. Y esa es la gran diferencia, creo yo, ¿no? Yo sé que mencionas esto de las reformas. Virginia, en 2013 en México tuvimos 11 reformas estructurales brutales, que fue una aplanadora, y el TPP se está trabajando según los documentos que expidió Wikileaks desde el 2002. ¿Consideras que las reformas estructurales que tuvimos en México en el año 2013 están vinculadas o relacionadas con esa negociación en lo oscurito del TPP? Sí, yo creo que sí están pensadas en el ámbito también internacional. Por un lado vemos la reforma energética, que ¿qué es lo que va a hacer? Abrir capitales al sector extranjeros, al sector energético, ¿no? Entonces, el TPP sirve como una plataforma para eso, para aumentar las inversiones extranjeras en ese sector. Y por otro lado también vemos la reforma educativa que está haciendo que la educación sea mucho más técnica.
Y esto no solo va para la cuenca del Pacífico, la necesidad sobre todo para los países con mayor crecimiento económico, la necesidad de mano de obra barata, sino también responde también en el caso europeo, ¿no? Alguna vez platicando con algún funcionario alemán incluso, él mencionaba, tenemos muchos intercambios académicos con México, pero lo que necesitamos son personal técnico. Estamos tendiendo también estamos viendo una tendencia a la tecnicidad más que a la profesionalización por el rubro como de la educación. Pero sí, efectivamente, el TPP puede ser también algo que haya influido en todas estas reformas estructurales que hemos visto también en nuestro Virginia, país. ¿y no lo verías más bien las reformas como una profundización y perfeccionamiento de las reformas iniciadas en los 80s? Casi que independientemente que tiene de que ver con el modelo neoliberal. Es el modelo neoliberal aplicado a esto, y en cambio el TPP puede ser como un fraccionamiento del modelo neoliberal. Yo creo que son ambas cosas, ¿no? Porque es que México siempre ha entrado de rodillas a las negociaciones, porque cuando se negociaba el TLC con Estados Unidos y Canadá, antes de que se firmara, ya habían cambiado el artículo 27 de la Constitución para permitir cambios en la propiedad de la tierra, etcétera. Cambiaron la ley de la industria automotriz antes de entrar. Entonces, cuando entramos, ya no había nada que hacer en consecuencia, porque la adaptación del país ya se había hecho antes. Lo mismo están haciendo ahora. Incluso en aquel tiempo, Serra Puche, que era el secretario de Comercio y Fomento Industrial en aquel tiempo, que negociaba el TLC con Estados Unidos, un día le preguntamos, oiga, ¿y por qué no aprovecha la negociación para meter el tema de los migrantes? Para aprovechar algo a favor de México. Y dijo, no, porque qué tal si lo metemos el tema y se asusta Estados Unidos, hay que avanzar en la negociación. O sea, México no puso nada en la mesa, ¿no? Todo lo dio antes y por lo tanto pues entró de rodillas en una negociación, lo mismo que ahora en el TPP, porque México no está ganando nada, ¿no? No está ganando nada, pero sí, al parecer, por lo que señala, ha ganado Estados Unidos. Es decir, México tiene un papel asignado por los Estados Unidos. México, lo vemos también en el tema de la migración, juega un papel central como cortina y cada vez más acentuado para los latinoamericanos que quieren llegar a Estados Unidos, etcétera. Pero ¿cuál es ese papel que tiene hoy día México en la política global, en la política, en la geopolítica de los Estados Unidos? ¿Y hacia dónde puede apuntar Estados Unidos? ¿Qué rol tendría que jugar México en América Latina? Uy, pregunta muy difícil porque realmente hay algunas hipótesis, ¿no? Primer lugar, México es el eslabón entre América Latina y la parte anglosajona del continente, siempre lo ha sido, siempre ha actuado políticamente así y bueno, y se mantiene esa posición. Es un país clave dentro del espacio de la cuenca del Gran Caribe y por lo tanto uno de los espacios en términos energéticos más importantes del continente, el más importante quizá porque es el que está al lado de Estados Unidos y entonces es abastecimiento rápido en todos los sentidos. Es correa de transmisión también en el terreno de políticas y normas generales, normas continentales. Siempre ha funcionado como país eslabón en ese sentido y en el momento actual, una de las políticas que se intentan generalizar en el continente es justamente la de la securitización. Y esa securitización camina de la mano de la iniciativa Mérida. Es decir, México se convirtió al mismo tiempo en un experimento y en una plataforma, en un punto de partida para desarrollar políticas de securitización en todos los otros países que se han estado probando aquí.
y que en México junto con Colombia han estado convirtiéndose en esa pieza fundamental de capacitación en términos continentales. O sea, es el viejo proyecto de seguridad hemisférica que Estados Unidos ha tenido, ha perseguido desde siempre, ¿no? De creación de una fuerza de seguridad hemisférica, de algún modo lo está jugando con México en este momento. Y bueno, la verdad que las repercusiones que ha tenido en el resto del continente son muy importantes y hay que seguirlas de cerca. Y ahí también no hay mucha información. O sea, las repercusiones en Perú y ahora, por ejemplo, en Río de Janeiro, a propósito de las Olimpiadas, que han metido una gran cantidad de efectivos de seguridad, Estados Unidos directamente, de la DEA, porque se supone que van a hacer política antinarcóticos justo en el marco de las Olimpiadas, que entonces no es política antinarcóticos, como no es la iniciativa Mérida, sino que es política de control y disciplinamiento social, como la que han impuesto en México también. Yo quisiera volver un poco a la parte de negociación y el papel de México en la negociación, que, digamos, tienes toda la razón en decir que México juega un papel estratégico en favor de Estados Unidos o de la visión intralatinoamericana de Estados Unidos, pero también tienen intereses particulares y algunas veces en conflicto. Y el papel en las negociaciones, yo he visto tanto en ALCA y todo lo que se ha mencionado aquí, es en primer lugar defender las ventajas que recibió en el Telecam, que no son fáciles de defender porque es prácticamente una zona de libre comercio y no un mercado común, ¿verdad? Pero eso es lo que ha tenido, estar de acuerdo con la estrategia Telecam, que se expanda, pero mantener al máximo las ventajas dentro del mercado estadounidense, y esa ha sido una estrategia. Me es difícil ahí, Héctor, sí, pensar en entrar a otro tratado sin pensar en la economía actual del país. O sea, el tiempo económico, ¿en qué piso económico está México después de 21 años de un tratado? En términos reales, ¿en qué piso estamos para poder entrar a un TPP? pues no sé si estamos en algún piso, yo diría que estamos en el sótano, ¿no? Nos han roto. Y entonces, pero el problema es que desde el sótano, y quizás ligando con el comentario anterior, es que el colmo es que México ni siquiera está defendiendo las pocas ventajas que tenía con el TLC de América del Norte. En efecto, hay un boom de la industria automotriz en México, todas las compañías están invirtiendo en México. Claro, un boom que está a costa de todo el tipo de facilidades que da el gobierno mexicano, de fiscales, de territorio, etcétera, de sindicatos de protección para proteger a las empresas, sindicatos fantasmas, simulados, etcétera. Bueno, pero hay una inversión tremenda. Bueno, esto en efecto está en peligro ahora con el TPP, pero es tal el grado de subordinación de México hacia Estados Unidos que incluso esas pequeñas ventajas del TLC de América del Norte están en riesgo de perderse. Ese es el grado de subordinación. Ahora, ese grado de subordinación quizás es la única explicación para seguir sosteniendo durante décadas un modelo económico que ha llevado al país al desastre. Ese es el problema. Es decir, con las cifras oficiales en estos 20 años de TLC, un poco más de neoliberalismo en México, ¿dónde está México? Bueno, decía, el menor crecimiento. Las cifras que exponen, por ejemplo, se incrementaron las exportaciones. ¿Quién exporta? Las propias transnacionales. México es cada vez más un territorio, simplemente una plataforma de exportación e importación de las propias transnacionales. No es un país soberano, es un territorio en disputa repartiéndose a las mineras, a las grandes corporaciones transnacionales, etcétera. Estamos en una crisis recurrente, se habla de las crisis económicas mundiales. México no ha salido de las crisis, está en una crisis económica recurrente, no hay crecimiento real del Producto Interno Bruto. En fin, estamos en una situación de desastre económico
con la que no veo cómo podemos competir o ganar en ese nuevo mercado tan grande como nos ofrecen, ¿no? Podemos decir entonces que estos tratados para México han sido negativos desde un punto de vista, y por el otro ha forzado a México a vivir en condiciones bastante precarias, gran parte de la población, y por último a ser un instrumento de la política exterior y militar de los Estados Unidos. Curiosamente, en ese momento las agresiones hacia los mexicanos tienen lugar de una forma grosera en los Estados Unidos. Pero, ya que estamos terminando el programa, quisiera hacer una pregunta a Néstor en el sentido, este cuadro que presenta México, que lo describía Héctor y que anteriormente lo describía Alicia y Vicky, es el cuadro que podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP? Si nos descuidamos, sí, porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP y que además tendería a expandirse hacia el resto de América Latina, supone una desestabilización social muy grande, una desestructuración económica y social muy grandes, y por lo tanto también políticas de securitización muy agresivas. Entonces, esas simples cosas dan un panorama muy difícil. Hay que decir que, por supuesto, ahí están los pueblos, ¿no? Y esa sociedad civil y esos movimientos espontáneos que de repente sí están claros en lo que está pasando, sí están leyendo bien esos datos y se están organizando y van a pelear, porque van a tener que pelear por la vida. Y están levantando, por ejemplo, ideas como el mundo en el que caben todos los mundos, ¿no? Un levantamiento zapatista cuando el Tratado de Libre Comercio, no sabemos cuántos levantamientos con el TTP, pero digamos está la moneda está en el aire. La moneda está en el aire, nunca mejor dicho, pero la verdad de las cosas es que no hay un camino fácil para los latinoamericanos y las cosas se pueden complicar. Pero lo más importante sería estar informados. Sin embargo, desgraciadamente hay que decirlo, los medios de comunicación cada vez ayudan menos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y gracias al Museo Franz Mayer por habernos facilitado el espacio.